Hola, muy buenas tardes. En el presente video les vamos a hablar sobre las medidas antropométricas para el correcto diseño de una silla gerencial ergonómica. Este video se encuentra elaborado por Angie Brigitte Cruz, Nicole Bravo Lozano, Natalia Montes y quien les habla, Daniela Rubio. Para empezar, vamos a definir qué es antropometría. La antropometría proviene del griego antropos, que significa hombre, y métricos, que significa medida. ¿Qué quiere decir esto? Que la antropometría trata sobre el estudio cuantitativo de las características y medidas físicas del hombre. La antropometría en el ámbito laboral. La antropometría tiene una estrecha relación con la ergonomía y la seguridad y salud en el trabajo. Su importancia radica especialmente en que es una disciplina que permite crear un entorno de trabajo adecuado, permitiendo de esta forma un buen diseño de los equipos y los puestos de trabajo. Lo que permite es configurar las características geométricas del puesto de trabajo, evitando pues de esta forma la aparición de enfermedades o trastornos musculoesqueléticos en los trabajadores. Dimensiones a tener en cuenta para el diseño de una silla gerencial ergonómica, las cuales son altura máxima dispositivo de visualización suelo, altura asiento suelo, ancho asiento, profundidad del asiento, altura apoyabrazos asiento, altura máxima del asiento, borde superior del respaldo, altura mínima del asiento, borde inferior del respaldo. Separación entre apoyabrazos, altura superior del plano de trabajo, altura inferior del plano de trabajo, distancia máxima sobre el plano de trabajo, distancia mínima sobre el plano de trabajo, profundidad bajo la superficie inferior, plano de trabajo. Estas dimensiones es importante tenerlas en cuenta a la hora pues de comparar las medidas antropométricas para diseñar una silla gerencial ergonómica. Continuamos con las medidas antropométricas. Vamos a determinar la altura popitlea. Esta es la distancia vertical que se toma desde el suelo hasta la zona inmediatamente posterior de la rodilla, o sea, hasta el pliegue popitleo. Esta se debe tomar al individuo sentado y con el tronco erguido. Esta medida nos permite definir la correcta altura del asiento. Continuamos con largo nalga popitleo. Esta distancia es horizontal y se toma desde la superficie más exterior del glúteo hasta la cara posterior de la rodilla, es decir, hasta el pliegue popitleo. Esta medida nos permite definir la profundidad del asiento. Seguimos con la altura codo-reposo. Esta es la distancia que se mide desde el plano del asiento hasta la depresión del codo. Para medirla, se debe tomar con el sujeto sentado en paralelo a la línea del tronco y el antebrazo formando un ángulo de 90 grados. Esta medida nos permite determinar la altura del apoyabrazo. Continuamos con la altura hombro. Esta es la distancia vertical medida desde la superficie del asiento hasta el punto equidistante del cuello y el acromión. Esta medida nos permite determinar la correcta altura del espaldar. Como se puede observar, la medida se toma desde la superficie del asiento donde va apoyado el glúteo hasta la altura del hombro. Como podemos ver, aquí en las imágenes está la persona de baja estatura y la persona de alta estatura. Entonces, en la altura sentado, esto nos dice que es la distancia medida desde el plano del asiento hasta la punta de la cabeza. Es decir, el sujeto debe estar sentado en posición derecha y entonces esta medida nos permite determinar la correcta altura del cabecero. Dentro de estas imágenes podemos ver que en la anchura codo a codo se registra que estando el sujeto sentado con los antebrazos en ángulo recto en relación con los brazos, pues la medida es la distancia entre los bordes más laterales entre los dos codos, que debe utilizarse en que la medida que sea mayor de las dos personas nos permiten determinar la distancia que debe haber entre los apoyabrazos y la anchura del espaldar. Bueno, aquí en la anchura de las caderas de las dos personas
se mide con el sujeto sentado y entre los planos más laterales de la cadera o del músculo se cuida así de no comprimir los tejidos blandos. De esta manera la medida nos permite calcular el ancho de la superficie del asiento y que de esta forma la silla sea apta para cualquier tipo de persona. La siguiente medida antropométrica es la anchura de los hombros. Esta es la distancia que separa los hombros. Se toma de hombro a hombro y para tomar esta medida el sujeto, la persona que está siendo medida, en este caso son dos, se debe de posicionar con la espalda recta y con un ángulo recto en la relación de los brazos para poder tomar esta medida. Esta medida se toma con el fin de que poder determinar cuál sería la anchura del espaldar para la silla. A continuación tenemos la medida antropométrica de altura lumbar. Esta es la altura que se toma desde las vértebras lumbares de la espalda hasta la posición o superficie donde está sentado el sujeto. Para esta medida el sujeto debe estar en una posición sedente, o como ya mencioné, sentado, con la espalda recta, brazos y antebrazos rectos. Esta medida se toma con el fin de poder determinar la ubicación del apoyo lumbar en el espaldar de la silla. Este apoyo es todo aquello que se ubica en el espaldar de la silla con el fin de mantener la curvatura natural de la espalda. Normalmente cuando nosotros estamos de pie, ya la espalda tiene una curvatura que es totalmente determinada. Cuando nos vamos a sentar, esa curvatura cambia. Por eso es importante tener instalado o implementar estos apoyos lumbares en las sillas con el fin de mantener esta curvatura normal de la espalda. Y por último tenemos la planilla de recolección de datos de todas las medidas antropométricas determinadas y explicadas en las presentaciones y explicaciones anteriores. Aquí podemos tener la medida del puesto de trabajo que afecta a cada medida antropométrica. Como podemos ver en el diseño para los extremos, en el mínimo colocamos las medidas de la persona más pequeña en el grupo de investigación, en el grupo investigado, y el máximo de la persona más grande que se tenía en este grupo. Para tener el diseño de intervalo ajustable o las medidas que se van a tomar, tomamos en cuenta la altura de la persona pequeña y para las medidas que exigían la altura, por lo menos altura pupitre, altura sentado, altura de hombro, altura codo reposo. Y por la anchura, para las anchuras como por ejemplo codo a codo, anchura caderas, anchura hombros, anchura lumbar y de cabeza se toman las medidas de la persona más grande. Esto con el fin de que tengamos las medidas conformes para todas las personas de diferentes anchos y largos y bueno, las personas más grandes y pequeñas para que esas tengan un confort a la hora de sentarse o de probar esta silla en su jornada de trabajo. En las holguras hicimos una especie de modificaciones o añadimos un poco más a las medidas con el fin de que estas personas no queden, por así decirlo, como precisas a la hora de sentarse en la silla, por lo menos en la anchura de la cabeza, pues sí, no hay como un margen tan largo o grande de diferencia de la persona pequeña y la persona grande, pero aún así pensamos en agregarle un poco más al espacio o el diseño que debe tener el reposacabezas, con el fin de que este no quede preciso para ninguna de las dos personas. Así tomamos este fundamento en cuenta para aplicar en todas las medidas antropométricas. Y muchas gracias. Esta fue la presentación. Muchas gracias por su atención.